tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Julieta Palou y la primera pregunta, Julieta, tiene que ver con por qué es tan importante cuidar nuestra salud bucal y cómo debemos hacerlo. Hola Tete, ¿cómo estás? Hoy nos volvemos a encontrar nuevamente a través de la virtualidad. Nuestro tema estrella en el día de hoy va a ser el cuidado de la salud bucal. Por eso es muy importante tu pregunta respecto a cómo debemos hacer para cuidar nuestra salud bucal. Siempre recordemos cuando hablamos de salud la definición de la Organización Mundial de la Salud. La salud es el estado completo de bienestar físico, social y mental y no solamente la ausencia de enfermedad. Por supuesto, esto abarca nuestra salud bucal. Ahora, ¿cómo podemos hacer para cuidarla? El primer paso es la higiene bucal diaria que debemos realizar todos los días desde los niños más pequeños de la casa. Recordemos que debemos lavarnos los dientes después de cada comida, al levantarnos y antes de irnos a acostar y en cualquier momento que lo sintamos necesario. La higiene dental no solamente corresponde con el cepillado, sino también con la utilización de todos los elementos interdentales, hacer el hilo dental, los palillos interdentales, los soft picks o todos aquellos pequeños cepillos que tienen cerdas pequeñas para uso interdental. De esta manera nuestra higiene oral va a ser completa. ¿Qué son las caries? ¿Cómo prevenirlas y cómo se tratan? Esta pregunta, Tete, es muy interesante porque siempre que hablamos de higiene dental y de la visita al odontólogo, muchas veces la primera palabra que nos suena son las caries. ¿Qué son las caries? ¿Por qué surgen? ¿Cómo las podemos tratar? Bueno, vamos a aprender un poquito de esto. De las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos, las caries dentales son probablemente las más prevalentes. ¿Por qué? Porque es una patología de etiología multifactorial transmisible de origen infeccioso que afecta a las piezas dentarias, que va a producir de forma progresiva la destrucción de los tejidos duros, es decir, de los dientes. Tiene una alta frecuencia y una alta prevalencia de casi el 100% en la población preescolar de 3 a 5 años de edad. ¿Cómo funciona esto? Los dientes son cubiertos por bacterias, las cuales van a conformar una placa dental. Ciertas bacterias, como los Streptococcus o los Lactobacillus, producen ácidos como el ácido láctico, el propiónico, el acético y el fórmico, que cuando metabolizan carbohidratos fermentales como la sacarosa, la glucosa o la fructosa, que son los que están incluidos en nuestra alimentación, van a producir ácidos que difunden a través de la placa dental hacia el esmalte poroso, disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales se van a disolver rápidamente con el mineral del esmalte, generar calcio y fosfato como productos, ¿no? Todo esto es una reacción química. Estos productos o estos compuestos difunden fuera del esmalte y de esta manera se desmineraliza o se pierde el mineral. Y así lentamente comienzan a formarse las caries. ¿Cómo las vamos a prevenir? Fundamentalmente con una correcta higiene. Ahora bien, muchas veces los odontólogos hablan de lo que es el flúor, de utilizar productos o cremas dentales que contengan flúor, ¿sí? Muchas veces las aguas de determinada zona también tienen una cantidad de flúor en su composición y no es necesario agregar suplementos. ¿Por qué es tan importante el flúor? Bueno, porque los fluoruros presentes en la boca también son retenidos y concentrados en la placa dental y contribuyen de varias formas a controlar las lesiones iniciales de las caries dentales. Los fluoruros que van a estar concentrados en la placa dental y en la saliva inhiben esta desmineralización que venimos hablando del esmalte sano y estimulan su remineralización. ¿Qué es la gingivitis y cómo influye la higiene bucal en su prevención? Bueno, Tete, ahora nos toca hablar un poquito de la gingivitis, de estos comienzos de las enfermedades periodontales, de las encías. ¿Qué es lo que pasa? La principal causa de enfermedad gingival es la acumulación de placa bacteriana alrededor de la línea entre la encía y en el diente. Primero es importante repasar y aprender algo. Todos los seres humanos tenemos una placa bacteriana que es necesaria y suficiente que necesitamos para nuestras funciones en la cavidad oral. Si esta se acumula y no se elimina mediante un cepillado regular y el uso de elementos interdentales como el hilo dental, puede causar una inflamación, una irritación, a lo que se llama gingivitis, que es la fase temprana y reversible de la enfermedad periodontal o gingival. Si esta no se trata,
en el tiempo puede involucionar a lo que se llama periodontitis, donde hay una infección que es más fuerte, que es más grave y que puede complicar las piezas dentales. Es importante aclarar que en los casos de periodontitis también tienen que ver unos factores genéticos, ¿sí? No solamente la presencia de esta enfermedad periodontal inicial que hablamos. ¿Cómo la podemos prevenir? Muy sencillo, con el cepillado y la higiene dental completa, tanto entre los dientes como en los espacios interdentales. En los casos más avanzados, donde un médico, o mejor dicho, un odontólogo lo va a diagnosticar, el tratamiento se va a dar con agentes antiplaca. Por ejemplo, el gluconato de clorhexidina a bajas dosis, ¿sí? Que lo podemos encontrar en formas de pasta dentales o en forma de enjuagues bucales, que se pueden conseguir en la farmacia y el farmacéutico los va a asesorar de cómo utilizarlos, ¿sí? Y adquirir nuevos hábitos y nuevas conductas para mejorar los hábitos de higiene. ¿Y a qué llamamos ortodoncia? ¿Es solo estética? Bueno, Tete, y esta pregunta nos adentra en el mundo de la estética o en el mundo de la salud, o una combinación de ambas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ortodoncia. Muchas veces la ortodoncia se creyó que se utilizaba únicamente con fines estéticos y hoy se sabe que no solamente se utiliza para dichos fines, sino también para cuidar nuestra salud bucal. ¿Qué es la ortodoncia? La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente. ¿Por qué? Porque los dientes en mala posición y los que no muerden correctamente unos contra otros, ¿sí? Es decir, tenemos una mala oclusión, no solo tienen una afectación estética, sino también en la salud. ¿Por qué? Porque van a ser difíciles de mantener limpios, porque favorecen la aparición de caries, de enfermedades periodontales como venimos hablando, y ocasionan una tensión extra sobre los músculos de la masticación que puede generar dolores de cabeza, desfavorecer el síndrome de la articulación temporomandibular y dolores varios en el cuello, los hombros y la espalda. Los tratamientos ortodóncicos tienen la ventaja de proporcionarnos una boca sana, una sonrisa con aspecto agradable y dientes con mayores posibilidades de durar toda la vida. El ortodoncista es el que va a determinar si el paciente necesita o no un tratamiento de ortodoncia basándose en elementos de diagnóstico como la historia clínica, ¿sí? O historia odontológica completa, un examen clínico, modelos de yeso que van a tomar de los dientes, radiografías panorámicas, algunas fotografías. Y de acuerdo a ese diagnóstico, el odontólogo va a decidir si se necesita ortodoncia y cuál es el tratamiento adecuado para la persona. Por ejemplo, tratamientos de ortodoncia removible o los aparatos fijos, ¿sí? Que son los más comunes, que consisten en un sistema de bandas, alambres y brackets, ¿sí? Y por último, tenemos también lo que es la nueva ortodoncia invisible, que son alineadores modernos y transparentes con tecnología 3D. Gracias, Julieta. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Marcela Bonsignore y bueno, hablar de los riñones y de la importante función que cumplen en nuestro organismo. Hola Tete, hola a todos, muchas gracias por la invitación al programa. Para mí realmente es un placer poder compartir este espacio. Respondiendo a tu pregunta, los riñones son los órganos más importantes del sistema urinario. Están en número par, son 2, y se ubican en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Si pudiéramos ver los riñones en un microscopio, veríamos que están formados por muchísimas unidades, cerca de 1 millón, que son las que van a filtrar la sangre que llega y formar la orina. Cada una de estas unidades, que constituyen las estructuras internas del riñón, recibe el nombre de nefrón. Los riñones cumplen funciones muy importantes, ya que se encargan de la eliminación de desechos del organismo a través de la orina, de eliminar el exceso de líquido del cuerpo y de mantener un equilibrio estable de agua, sales y minerales, sodio, potasio, calcio y fósforo. También cumplen una función muy importante en mantener estable la presión arterial.
Para poder cumplir con todas estas funciones necesitan una integridad estructural y funcional, permitiendo un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo. De hecho, la ausencia de riñones o la falta de funcionamiento es una situación que es incompatible con la vida. Por eso los pacientes que tienen una falla renal grave deben ser sometidos a procedimientos de diálisis y trasplantes para poder continuar con vida. ¿Qué podemos decir de nefrotoxicidad y si es que hay algunos analgésicos que pueden provocar disfunciones renales? La nefrotoxicidad es la toxicidad producida sobre los riñones, es decir, hay sustancias, entre las cuales hay algunos medicamentos, que pueden tener un efecto perjudicial sobre los riñones, dañando su estructura y su función. Ese daño puede ser agudo y temporal o crónico y duradero. En el caso de agudo y temporal, es el caso de insuficiencia renal aguda o falla renal, donde acá las estructuras del riñón se destruyen rápidamente y serían causas de esto intoxicaciones y traumatismos o golpes directos sobre la zona renal. En el caso de daño crónico y duradero, es el caso de insuficiencia renal crónica, donde en este caso las estructuras internas del riñón se van destruyendo en forma lenta y silenciosa, pero agravándose a medida que pasa el tiempo. Las causas más habituales de insuficiencia renal crónica son la hipertensión arterial y la diabetes. Respecto de tu segunda pregunta, Tete, si los analgésicos pueden producir una enfermedad renal, la realidad es que están dentro del grupo de medicamentos que pueden dañar uno o ambos riñones. ¿Pero cuándo lo van a dañar? Lo van a dañar cuando los usemos en dosis más allá de las recomendadas y por periodos de tiempo prolongados. Analgésicos de venta libre, como son el paracetamol, el ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, aspirina, entre otros, que los usamos para aliviar dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores musculares, dolores de tipo artrítico. Si los usamos por periodos de tiempo prolongados, pueden dañar la estructura de nuestros riñones. La enfermedad renal por analgésicos, que recibe el nombre de nefropatía por analgésicos, se ha visto que se produce con frecuencia en pacientes que se automedican por algún tipo de dolor. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad renal producida por los analgésicos? Es posible, Tete, que en un principio no se presenten síntomas, pero con el tiempo, a medida que el medicamento va produciendo daño renal, sí van a aparecer los síntomas. Estos incluyen fatiga y debilidad, disminución de la lucidez mental, que incluye confusión, somnolencia y letargo, disminución de la sensibilidad, hay entumecimiento, sobre todo en la zona de las piernas. Va a haber edemas, es decir, hinchazón, que pueden ser en distintas zonas del cuerpo, pero lo habitual es que sean en la parte inferior de las piernas. Náuseas, vómitos, tendencia a hematomas, tendencia a sangrado, dolor de costado y dolor de espalda, es decir, dolor en toda la zona renal, presencia de sangre en la orina, aumento de la frecuencia o urgencia urinaria. ¿Esto qué significa? Si hay un aumento de la frecuencia, lo que vamos a hacer es orinar más seguido. Si hay urgencia urinaria, vamos a tener la sensación de que no podemos contener más la orina en la vejiga, es decir, que tenemos que tratar de orinar lo más rápido posible porque existe riesgo de no poder retener la orina. Y también lo que va a pasar es que hay cambios en la cantidad de orina que se elimina en el día. Para un adulto normal, la cantidad de orina que elimina en 24 horas es en promedio 1,5 litros. En el caso de estos síntomas, la cantidad de orina eliminada en 24 horas está por debajo de los 500 mililitros.
Si se presentan estos síntomas, lo que tenemos que hacer es acudir rápidamente al médico para evitar complicaciones mayores como la insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal crónica, entre otras. ¿Qué podemos hacer entonces para proteger la salud de nuestros riñones y también la salud en forma general? Para proteger nuestros riñones y la salud en general, debemos efectuar controles periódicos de la presión arterial, dosajes de glucemia, es decir, determinaciones de los niveles de azúcar en sangre, seguir una dieta saludable, baja en sal, evitar el sobrepeso. Si lo tenemos, es necesario disminuir, bajar de peso, porque la obesidad puede dañar nuestros riñones. Además, la obesidad es una de las causas de enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes, que pueden sí provocar daño renal. Hacer ejercicio físico con frecuencia, no fumar, evitar el uso de analgésicos como el ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, en dosis más allá de las recomendadas y por periodos de tiempo prolongados. En el caso de pacientes que padecen insuficiencia renal crónica, deben evitar el uso de este grupo de analgésicos. En caso de dolor, deben ir al médico, consultar al médico, que les va a prescribir otro grupo, otra familia de analgésicos con menos riesgo de producir daño renal. Mis recomendaciones finales son no automedicarse, no pensar que porque un medicamento es de venta libre no nos va a producir daño, ya que hemos visto que en el caso de los analgésicos se puede producir daño renal, usados en dosis más allá de las recomendadas o por periodos de tiempo prolongados. De hecho, estos mismos analgésicos que hemos nombrado durante toda la charla, en dosis superiores, es decir, en dosis más altas, cambian su condición de venta y pasan a ser medicamentos bajo receta. Es importante que cuando vamos al médico, a la consulta médica, le informemos al profesional todos los medicamentos que estamos tomando, inclusive los de venta libre, porque es la única forma en que el profesional va a saber todos los medicamentos que estamos tomando. Y una última consideración es que a medida que envejecemos, los procesos fisiológicos también van sufriendo cambios, se hacen más lentos, disminuyen. Entonces, en el caso de adultos mayores, con algunos medicamentos es necesario hacer un ajuste de dosis. Y por último, decirles que frente a cualquier duda o inquietud, consulten a su farmacéutico de confianza, que siempre está dispuesto a ayudarlos. Muchas gracias y espero nos volvamos a encontrar muy pronto. Gracias, Marcela. Por la pandemia y los cuidados que tomamos, este año no recibimos en planta visitas. Por eso, decidimos desarrollar nuestro primer programa educativo virtual, las visitas virtuales a La Serenísima. Llega la farmacéutica María del Carmen López de Sousa y preguntarte por el Día Mundial del Agua y desde cuándo se celebra. Hola, sí, Tete, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Mira, el tema del agua es un tema fundamental. Yo creo que es algo que ya nadie lo discute en su mayoría. El Día Mundial del Agua se estableció por las Naciones Unidas en 1993 por una resolución en Río de Janeiro, Brasil, a iniciativas de la Conferencia Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, que lo que pregonaba era la relación entre medio ambiente y el agua. El tema del agua es un tema que yo creo que poca gente ya puede llegar a estar en contra de lo que pasa con él. El tema del agua es un tema finito, no tenemos una gran cantidad de agua, el agua dulce es limitada. Además, lo importante y lo que trata el Día Mundial del Agua es de llamar la atención sobre la gestión sostenible del agua, o sea, no contaminar el agua, porque los contaminantes no siempre se pueden limpiar y entonces una cantidad de algo finito, que es
imprescindible para la vida, que lo tenemos en poca cantidad, encima lo estamos contaminando. Eso es algo que los seres humanos tenemos que entender de una vez, que es fundamental que hagamos nosotros un cambio de actitudes. Por eso la Organización Mundial de la Salud estableció ya hace 27 años el Día Mundial del Agua. ¿Qué es lo que nos dice el informe de la UNESCO sobre los recursos hídricos? ¿Sabés, Tete, que el informe mundial de la UNESCO sobre los recursos hídricos es sumamente importante? La UNESCO hace un análisis sobre la influencia que tuvo el cambio climático en los recursos hídricos. Es decir, basándose en el lema del Día Mundial del Agua, que ya hemos dicho que era el 22 de marzo, la UNESCO realiza toda una investigación sobre qué ha sucedido con el cambio climático y con los recursos hídricos, y encuentra que realmente el tema es altamente preocupante. ¿Por qué? Porque resulta que con la finalidad de tratar de extraer la mayor economía posible, los mayores dividendos de los recursos que se recurren al planeta, fuimos degradando el agua. O sea, mayores ganancias nos dieron una mayor agresión a nuestro mundo. Entonces se ve que ya nosotros vamos llegando a un punto límite, y se calcula que para dentro de 30 años, es decir, en el 2050, si nosotros seguimos agrediendo a nuestro medio ambiente de la forma que lo estamos haciendo, todos los recursos económicos, todos los PBI, lo nombra así en función de PBI, van a tener una pérdida de alrededor del 45%. Y no me parece de más resaltar entonces el lavado de manos. Sí, yo creo que sí, Tete. Cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que podamos, tenemos que hablar de la importancia del lavado de manos. Tenemos que pensar fundamentalmente, para partir de esto, que hay 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua. O sea, aquellos que tenemos acceso al agua, que tenemos la suerte, la dicha, haber nacido donde manejamos el agua, y a veces mal, y a veces la desperdiciamos, tenemos la obligación de entender qué es el lavado de manos. Aquellos que tenemos agua y tenemos jabón, debemos ponernos de acuerdo con la campaña mundial que se está dando en este momento, que es lavarse las manos, Lave Your Hands en inglés, que es una campaña mundial. Esto es sumamente importante, o sea, es que es algo que a mí me cuesta entender a veces, porque desde la época de Pasteur, los seres humanos sabemos que, en la época justo de Pasteur, en el año 19, a principios del 19, había una gran discusión entre lo que era generación espontánea y vida proveniente de vida. Pero después eso lo zanjó el mismo Pasteur, y hoy sabemos que todo aquello que es vida viene de otra vida. O sea que no hay generación espontánea, que los gérmenes no crecen por sí solos, que no hay un ámbito vital en el barro o en lo que sea para generar algo si es que no trae esa vida. O sea que si nosotros traemos vida de afuera, tenemos que sacarla cuando llegamos a casa. O sea, si traemos gérmenes, si traemos microbios, si traemos levaduras, si traemos cualquier cosa que va a evolucionar, que va a crecer, con agua y jabón, con limpieza, eso se saca. Entonces, es fundamental. Hoy en día hemos tomado un poco más de conciencia por el tema de COVID, pero no demasiada. O sea, hay gente que todavía no logra incorporarlo como un hábito. Cuando uno entra a casa, tiene que lavarse las manos. Cuando uno recibe algo de la calle, tiene que lavarse las manos. Cuando uno está en cualquier lugar donde puede haber demasiada gente, es fundamental lavarse las manos. Si no hay agua y jabón, bueno es un poco de alcohol. Pero lo ideal es lavarse las manos. Y lo ideal con esto es que siempre lo tomemos como una costumbre. No ahora, siempre. Contra el COVID-19 y contra todas aquellas cosas que pueden estar afuera y que no tenemos necesidad de llevar a casa. Por eso es tan importante insistir sobre el lavado de manos. Gracias, María del Carmen.
Abrazo grande, farmacéuticas, farmacéuticos de todo el país. El placer del reencuentro cada semana a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas.